vez, pero no más, porque es que los otros hablan de lugares de todas maneras donde, de cosas que conocen, lo que es un especulador. Y entonces con la cartica se va a negociar con las grandes compañías petroleras y dice, a ver, Ditterding, y si nos asociamos los dos para explorar el petróleo del Medio Oriente, y Ditterding le dice, ¿hay petróleo en el Medio Oriente? Y dice, cantidades. Y sí, sí, y el tipo no tenía ni idea. Estaba blofeando, era pura caña. Y resulta que todo el petróleo del mundo está en el Medio Oriente. Digamos, fue un cañazo a él si le cogían la caña y negociaban con él. Y le cogieron la caña y negociaron con él. Y sí había petróleo en el Medio Oriente. Esa, mejor dicho, él fue el primer sorprendido cuando vio que todos esos pozos eran tan grandes. Dijo, uy. Entonces, porque él ni había ido allá siquiera, él era armenio. Entonces empieza a negociar, a asociarse con Ditterding, que es el que ha hecho la fusión entre la Dutch y la Shell. Y entonces la historia nuestra se desplaza hacia Bakú. Y ahí nos va llegando al Medio Oriente, porque es que aquí es donde se empieza a repartir el petróleo de la Mesopotamia. Por otro lado, Churchill no va a tomar una decisión de semejante envergadura sin tener la sartén por el mango. No es de los británicos meterse en ninguna cosa donde no tengan la clara seguridad de que van a ganar. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Lord Darcy Knox va donde un jeque persa. Han fundado una pequeña compañía, una pequeñita compañía que en ese momento es apenas, digamos, una compañía incipiente que se llama la Anglo-Persian. La Anglo-Persian más adelante la conocerían con el nombre de British Petroleum. Entonces, la Anglo-Persian va a Lord Darcy Knox a nombre de la Anglo-Persian y le dice al jeque árabe, al jeque iraní, persa. Los árabes y los persas son pueblos diferentes. Eso siempre hay que recordarlo porque es que son historias, son totalmente diferentes. Lo que pasa es que están en el Medio Oriente ambos, y ambos son islámicos, y ambos tienen petróleo, pero son distintísimos. Entonces resulta que le dice a este jeque persa iraní, le saca un contrato por la perforación, comercialización, exploración de todo el petróleo que se encuentra en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. Le saca un contrato de esos. Si uno dice, pero ¿y cómo es? Esto es en 1903, pero ¿cómo es que usted va a sacar un contrato de esos? Simple. El mundo del Medio Oriente no ha llegado a la era industrial. El transporte en el desierto es el camello. Para transportarse en el camello, usted no necesita petróleo. Lo importante en el desierto son los pozos de agua. El agua es la necesidad total del desierto. Entonces ellos no tienen una idea de estados nacionales, porque los estados nacionales no tienen mucho sentido en el desierto, donde las fronteras no existen, y la inmensidad es lo único que los ojos de esta gente que puede ver el confín del horizonte con solo pararse encima de solo montarse encima de sus camellos ve. Entonces el trato que le están ofreciendo no significa particularmente mucho para el jeque iraní comprometer ese recurso, porque no es particularmente importante para su pueblo ni para él mismo. En cambio, para los otros lo vale todo, porque se está formando una estrategia geopolítica de marca mayor, que es la que se va a dar ahí, oro por baratijas. Entonces resulta que así van haciendo contraticos uno por uno. Entonces, en el momento en que están en toda la independencia de los pueblos árabes, las grandes rebeliones contra el imperio turco otomano, los ingleses les dicen, les damos las armas, les damos el billete para la rebelión, y ustedes nos permiten pasar por allá. Entonces, cuando Churchill hace la decisión de cambiar de los pozos de los barcos de carbón a los barcos de petróleo, ya hay una avanzada del imperio británico en el Oriente Medio para garantizar la manita sobre los pozos. Entonces, porque si no, no hubieran tomado esa decisión. Entonces eso va empezando de contraticos en contraticos. Ya tenemos uno grandísimo con Irán. Ahora vamos a empezar uno por uno. Entonces ahí es cuando empiezan a pedirle, a pactar por separado con los que estaban montados sobre los grandes pozos, porque empieza toda la exploración y se descubre que realmente hay muchísimo petróleo ahí. Entonces, cuando empiezan esos es cuando van donde Qatar, Bahrein, Kuwait, Emirates Árabes Unidos, y a cada uno de ellos le proponen por separado un pacto de independencia con el apoyo de armas y el apoyo de dinero,
a cambio de que los barcos puedan atracar ahí y utilizar ese petróleo que a ellos tampoco les sirve en ese momento para nada. Y el Medio Oriente no es solamente la tierra del petróleo, sino el paso hacia la India, que es toda la geopolítica británica. Entonces los británicos empiezan a jugarse todo el cambio y la reconversión tecnológica a partir de lo que logren conseguir con contratos en el Medio Oriente. Pero como el Medio Oriente en este momento es parte del Imperio Turco Otomano, entonces es a través de las rebeliones que los pueblos árabes están haciendo contra los turcos que los ingleses van a entrar en el mundo del petróleo, apoyando a los pueblos árabes a través de armas y dinero a cambio de petróleo. Y se van asegurando, porque ellos no se van a lanzar a hacer una conversión tecnológica de estas sin tener la seguridad de que la pueden llevar a cabo, o si no se hubiera arruinado el imperio, y lejos de arruinarse. Entonces aquí ya se nos convierte, la Anglo-Persian se nos convierte en un asunto de Estado. O sea, esto ya representa directamente los intereses de la corona británica y ya no tiene el carácter de una compañía de una por sí sola, sino que esto ya son los intereses de la corona británica. Los intereses de la corona británica la hacen terriblemente lenta también en términos de negociación y están negociando con muchos pueblos a la vez. Entonces, en ese momento, el oficial británico que estaba encargado de la Arabia Saudita le dice a los norteamericanos: esta gente necesita un socio por allá y ahí hay una posibilidad para ustedes también. Entonces, ese tipo va a ser el padre de Kim Philby, que es el gran traidor de los círculos de Cambridge, que es el que le va a hacer un topo de los soviéticos durante la Guerra Fría por 30 años. Ese papá le dice a los norteamericanos: vea, aquí hay una papayita, es importante que ustedes entren acá. Entonces los norteamericanos hacen presencia en la zona con la Arabia Saudita. Entonces las compañías, porque la Standard al principio era la gran casa, luego la Shell y la Dutch le montan la competencia, porque Detering lo que hace es montarle la competencia a Rockefeller, y después Rockefeller va a enfrentar la ley antimonopolios, que es la que le va a fragmentar las empresas, y entonces ahí empieza, digamos, una pugna feroz por las compañías. Entonces por un lado está la Standard Oil, por otro lado está la Shell y por el otro lado está la Anglo-Persian, y esas tres compañías están en la jugada y cada una representa los intereses de un país o de un imperio. Entonces la Anglo-Persian se demora en tomar las decisiones porque eso tiene que consultar con la corona británica, la Standard no. Entonces cuando llega la Standard logra pactar con la Arabia Saudita y logra tener acceso a los yacimientos de la Arabia Saudita de una. Y ya hay presencia de la Standard Oil en la zona. Entonces cada una de estas compañías va a pugnar por los intereses, digamos, coloniales o imperiales, los intereses que están representando, a través de la rebelión de los pueblos árabes. Entonces la rebelión de los pueblos árabes ya está más comprometida que quién sabe qué, y los árabes no lo saben todavía porque no conocen el valor que tiene para la sociedad industrial su petróleo. Cuando lo conozcan, será profunda su amargura.
rebelión árabe está prevendida, porque precisamente es el instrumento del que se van a servir los petroleros para quedarse con los pozos una vez que caiga el Imperio Turco Otomano. Y los árabes no saben esto porque en ese momento ese recurso no tiene una valoración histórica para ellos particular. Pero en Occidente se ha dado la revolución industrial y la revolución industrial va a demandar petróleo en grandes cantidades, lo que asegura que el petróleo sea el eje de la sociedad industrial es el automóvil hecho en cadena de montaje, como la hace Ford, y la decisión del primer lord del almirantazgo de Churchill de cambiar los buques de carbón a los buques de petróleo. Con la naviera, con el automóvil, el petróleo se convertirá en la fuente energética del transporte del siglo XX y aún no hemos volado los primeros aviones de los hermanos Wright, porque cuando la aviación requiere el petróleo, entonces todo va a empezar a funcionar con el petróleo. Eso se va volviendo importante hasta llegar a tener hoy 500 derivados, incluida la licra. Entonces, resulta que hasta ahora estamos en cómo se van a meter en el Medio Oriente. Se meten en el Medio Oriente apoyando la rebelión de los árabes contra los turcos. Finalmente, el Imperio Turco Otomano cae. Ya están comprometidos Qatar, Bahrein, Kuwait, ya está comprometida la Arabia Saudita, digamos, ya los pozos principales están negociados. Ya está, digamos, a través de las armas y el dinero y todo, ya están negociados los pozos como son. Y el Imperio Turco Otomano cae. Cae por la rebelión de los árabes, cae por la rebelión de los jóvenes turcos, que son los que van a modernizar el país y a convertirlo en un país europeo del siglo XX y no en un viejo imperio que en el siglo XIX se le conocía como el anciano enfermo de Europa. Y porque además lo meten en una guerra mundial y eso sí, ya tampoco no. Entonces cae el Imperio Turco Otomano porque es que hace agua por todas partes, todo el mundo empieza a mover esa barca y a ponerle chuzos para que se entre el agua hasta que se hunde. Cuando se está hundiendo el Imperio Turco Otomano y se lo están repartiendo entre las multinacionales del petróleo, en ese momento aparece Gulbenkian, una vez más, armenio él, y dicen, bueno, está bien, pero ¿cuáles son los límites del Imperio Turco Otomano? Entonces el hombre dice, yo me lo sé, déjeme a mí porque yo me lo sé, porque no ve que yo soy armenio, es decir, yo soy parte del Imperio Turco Otomano. Con la venganza a cuestas, la imagen de cómo se salvó de una matanza, la aldea destruida, la cantidad de armenios sometidos al hambre y al escarnio en los traslados forzosos de pueblos, muriendo de enfermedades y de malos tratos en la cabeza, la ambición, la determinación para los negocios y la avionada que lo caracterizó, saca su lápiz rojo y dice lo siguiente: el Imperio Turco Otomano es este, y les entrega el cadáver del imperio a los que se lo van a repartir, como una manera de servir a los turcos en bandeja para que los despedacen. Esa es su venganza. Sentadito en la mesa donde tocaba, dijo, de lo que saquen de ahí, me dan el 5%. El 5% de todo el petróleo del Medio Oriente. El 5% de los pozos de Irán, de Irak, de Kuwait, desde Bakú hasta allá. Eso es el billete de la vida. Esta es una de las fortunas más grandes de todo el siglo XX. Eso haría que a este hombre lo conocieran como el hombre del 5%. Este tipo, con un papelito del sultán, inventándose una cosa que no sabía si existía, logró quedarse con la mayor tajada a nivel individual. Él tenía una compañita ficticia que era puro papel,